Tef y Jeffrey ultiman los detalles del guión para la película y discuten desde el otro lado del continente la planificación del rodaje. Ambos están convencidos de que las escenas de China son el corazón de la trama del guión. Con un poco de suerte dispondrás de la ayuda de Morton, así que por el rodaje no te preocupes. Voilà, c'est ça. Otra cosa es el tema de presupuesto. La idea de la película convence al equipo creativo y seduce a inversores y colaboradores. Luego, el dinero que permite que la idea se convierta en proyecto. Y lo tercero y más importante, las personas que hacen del proyecto una realidad. ¿Aló? Tras 12 horas, el vuelo desde Madrid está a punto de aterrizar en Bangkok, a la espera de noticias sobre la expedición del visado chino, así como del permiso de filmación. El plan inicial de Tef es iniciar su andadura desde el sur de Tailandia e ir ascendiendo hacia el norte hasta China, pasando por los diferentes escenarios recogidos en el guión. Pero la obtención de visado para acceder a China con propósitos de filmación no parece ser algo fácil de conseguir. Me llamo Tef y no voy a aburrirles contando mi pasado ni qué me ha traído hasta aquí. Ni siquiera sé si estas tomas serán publicadas algún día. Quizás en algún documental colgado en la red o en algún anuncio. Puede que alguna de estas personas llegue a ver su propio coche en televisión. El propio conductor nunca pensó que ahora le estaríamos viendo reflejado en el espejo retrovisor. Para él, no soy más que un turista que se dirige al Bangkok 68, pero para mí todo esto es parte de un decorado, incluido el hotel donde me alojo y todos los que salimos en esta película. Some of the aspects of the script, we have plenty of ideas for the filming in China and especially there. I also think it is a matter of time. Look, I've been talking to the embassies these days, man. They need permits every day. Do you know how much they charge for the filming? 60,000. So we don't have it for sure. Unless we get the sponsor. And we also have to ask Leighton to come and direct the shooting. So for that it is important to get at least money. Desde el hotel en Bangkok, Tef no pierde un instante y comunica con su contacto holandés en Shanghai. Queen Tower, quien dispone de buenos contactos en la ciudad, advierte a Tef de la probabilidad de que el gobierno no permita ningún rodaje. Tef confía en que la idea de la película es capaz de seducir al patrocinador chino, pero solo Queen Tower está en Shanghai para ocuparse de ello, y antes de nada tiene que preparar la audición con el patrocinador. Prepara un encuentro informal con el patrocinador para enseñarle varias maquetas y hablarle de la película. Con patrocinador o sin él, el deseado permiso de filmación es denegado de forma irrevocable. Tef se ve sumido en una profunda depresión. Y este es Queen Tower, mi contacto holandés, y aunque también pueda parecer un turista, lleva tiempo residiendo en China y lidiando con gentes pudientes de por aquí.
we don't have it for sure. Unless we get the sponsors. Seguimos alcanzando altitud a la espera de señal. Taking picture me in 10 seconds. Recibido. And now to the side. Slowly. Stay reversed and move smoothly. Vemos algo de viento aquí arriba. Morton. Hey, ¿Qué pasa? espera. Nada, que... Pues eso, lo que te dije. ¿Y habrá otra opción para que pases por aquí o no? No, no, a ver, yo te digo, yo no, si quieres, a ver, yo ir, no voy a poder ir, pero si quieres el sábado, que llego a las 11, darte un salto, y aunque sea nos vemos aquí, nos despedimos, ¿sabes? Así que todo surge de un sueño de su colega Morton, el cual en la película sucede en China. Comienza a colaborar estrechamente con el nuevo patrocinador de su película, Chen Tsai-yin, un empresario de gran talante y visión de mercado que posee numerosos clubes en la ciudad. Se compone un equipo integrado por su hijo Chen, Quinn Tower y el mismo Tef. Una nueva imagen corporativa es creada para la producción de la película. Huanjin Meiti Studios Limited Corporation. Y al fin, todos los elementos se equilibran. Se dispone de presupuesto. Se contrata al reparto, vestuario, maquillaje, atrezo. Y de una vez se descubre a la luz de los focos la historia del guión.
idea, el dinero y las personas. Y el mundo vibra ante nuestros ojos. 没错，多少钱？10块。没错，10万人民币。多少钱？ Watching people playing live music, that's one of the main topics. It makes everything taste special. The conversations, people's dreams, and make people feel as relatives. It's like seeing humans playing with humanity itself. La inauguración del rodaje en Helens es un gran evento que contribuye a la motivación y a la solidificación del equipo. En aquel escenario serán rodadas muchas tomas no solo para la película, sino también para la promoción del bar y de la compañía fundada por Chen y Tef. El Helens se convierte en el campamento base para la producción de la película. Tef y yo componemos la música que servirá para la promoción del proyecto. Experimentamos con una variedad de estilos muy diversos, tratando de integrar elementos de las tradiciones asiáticas en el contexto de la música pop comercial. La música, combinando medios electrónicos e instrumentos acústicos, nos llevó a imaginar escenarios increíbles. Así que muchas escenas de la película tienen su origen en las composiciones y los experimentos musicales llevados a cabo aquí en el Helens. Trabajar en China es que es casi imposible rodar entre tanta gente. Tienes que esperar si quieres captar algo aislado, o despejar y acordonar una zona para que no se nos meta nadie delante de la cámara. El poder visionario de Chen prevé que el rodaje de la película en el contexto del bar atraerá a muchos clientes.
El Helens se convierte desde entonces en un punto caliente de la ciudad. Todas las semanas se organiza alguna fiesta o evento importante y aquello se convierte verdaderamente en puro rock and roll. Times are hard, you're afraid to pay the fee, so you'll find yourself. Señoras y señores, por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no se va a rodar, porque la ciudad ha amanecido completamente devastada por el tifón. Morton, can you please shut up for a minute? Look, we just took the car, but everything is in Chinese here. We could change the language if we find the menu what on happens it. if the police sees you using the phone, you know? That's illegal. Symbol? What symbol? Like an animal? That's illegal. Like a rabbit? Who is that Listen, talking listen, with I'm anyway? driving now, so never mind. Huh? I'll try to do it once we get out of town. See you, man. See you. Dossier. Who was that? It's the person who was supposed to drive us there. He's the one who is going to translate the script to Chinese. Hopefully, we will meet him in Hong Kong if we ever get there. It's a long trip to do, guys. Vamos a hablar en inglés todo el viaje. Well, if you want Queen Tower to understand a word, you say hi. Cada escenario me hace pensar a una dimensión que es acorde a la distancia que separa un extremo del otro del gran continente. Con la llegada de Morton a China, el equipo al completo se reorganiza para producir las escenas que faltan del guión. Tras la cámara, Morton da a la imagen un estilo alternativo, motivado por la intención de representar su sueño. Se añaden otros escenarios para la producción de temas musicales con fines comerciales, que requieren de tomas míticas en contrapuestos escenarios. De wekker gaat en ik voel natuurlijk weer snoes. Dus sta ik op en begin een nieuwe dag vandaag. Voel me raar en nog steeds een beetje van de roes. Stap in de roes, maar ik voel me nog een beetje vrij. Weet niet hoe het komt, misschien worden niet die sommige mensen zeker doof vinden. Peter Palos en een LSD, ja, en Mary LSD. Perfecto. Aprovechando que sus lenguas no son comprendidas por el público asiático, las palabras que eligen para sus discursos son todo menos comedidas. Lo tenemos. Les scènes d'extérieur. Me preocupaban enormemente las escenas de exteriores, porque nunca sabes qué condiciones meteorológicas te vas a encontrar, pero contar con un fabuloso equipo detrás es algo que tranquiliza al mismo tiempo que estimula. La elevada compenetración del equipo durante la producción de estas escenas permite explotar planos de gran dinamismo y difícil ejecución. No sin embargo, pero sí por tanto, incluso más por dentro de la nariz. Más que nada si la rantra de Moreta saca el nudo de la falange y nieva. Como si te after space for the TV, sitting in the after space for the
Haciendo uso de cámaras aéreas y herramientas cinematográficas modernas, Morton despliega un imponente deleite técnico. Yo sabía que necesitábamos el ojo de Morton para esta película. Con él, enseguida te sientes cómodo frente a la cámara. Cuando te das cuenta, te saca del plano de manera sorprendente. Las tomas de Hong Kong son repetidas con mayor precisión bajo la dirección de Morton. La tierra de Morton emana bajo las sombras y destellos de estos maravillosos planos aéreos, con los que el equipo entero siente la fuerza del rodaje. Very simple and stupid, right? Completely irrelevant to life, almost. And no, like I just moved in there, so I don't know the people there, right? And, she wanted to take a piss, and I was like, okay, I'll take a piss. So she comes back, she says, "There's someone on the toilet, like watching a series." And yeah, but I need to pee, but she's like watching a freaking series. So can you like go there and tell them that they should hurry up? It's like no, I'm not gonna go there and tell them to hurry up. I mean, I don't even know the person inside. Like it's the same for you as it is for me. My God. I was like, honestly, Mitch, and just forget about this shit. You have said to her, if you were a good person, then I would tell you because I have the confidence to tell you that. That person I don't know at all, so I wouldn't do it to her. That's almost what I told her. Yeah, I was like, look, you feel uncomfortable. That's fine, but I just want you to feel comfortable. El 15 de septiembre de 2016, una tormenta de viento de grado 15, proveniente de Taiwán, arrasa la costa del sureste de China. La ciudad de Xiamen y otras tantas de la región se verán severamente afectadas por el tifón Meranti. Sin embargo, el hecho de estar la ciudad absolutamente colapsada invita a familias y estudiantes a salir a descubrir los daños del tifón. Tef y Morton, algo desorientados, recorren el parque de Juli cámara en mano. La mejor forma creo que sería mostrarle a nuestros oyentes cómo fueron esos momentos de la película. Algunas zonas ya han sido despejadas, Recuerdo que estaba con un traductor. pero el resto es una muestra de la furia y la desproporción de las fuerzas de la naturaleza. No sé hasta qué punto podría vivir aquí. ¿Hasta qué grado podría soportarlo? Cuando la fuerza de la naturaleza desemboca en ira, no hay criatura a salvo.
cuidando no llamar demasiado la atención y no caerse entre las ramas y los paneles desplomados, Tef y Morton van en busca de captar la reacción de las gentes del lugar. Venga, avanza. Cuidado con la rama. Continúe. Oh, sí, eso está muy bien. Lucia, el gato, Lucia. El gato. Deténgase. Y ahí está. La bola. Tírala, mi pequeño. Y ahora cógela tú. Cógela tú. Perfecto. Sí. Ya ves, Tef, ni la idea, ni el dinero, ni las personas son importantes para hacer una película. Si te falla el tiempo, no tienes nada. El tifón Meranti nos pilló a todos desprevenidos, nadie nos alertó y pasamos mucho tiempo grabando los daños del tifón. Los más perjudicados fueron los árboles y las pequeñas edificaciones de los distritos más pobres, aunque para muchos de ellos, ya casi por costumbre, estas pérdidas significan la esperanza de una inminente renovación. La reconstrucción de lo que el viento no se ha podido llevar. Esta es la imagen que Morton se encuentra al llegar a China. Para nosotros fue un hecho de gran impacto, lo que el viento es capaz de hacer, y los árboles, y sobre todo sorprende la intervención inmediata de las fuerzas estatales en recuperar aquello que aún queda al acceso. La catástrofe del tifón costó a la producción la pérdida de equipamiento de rodaje y footage que había sido tomado en Asia desde el comienzo del proyecto. Tef y Morton se dan cuenta de que hay un cuarto elemento importantísimo para la realización de una película. Ese elemento es la suerte, la única cosa que parece no responder a acción humana. En mi sueño veo decenas de embarcaciones de bambú avanzando en procesión río arriba, pasando entre afiladas montañas de formas milenarias extravagantes. Todas las barcas avanzan solemnemente en la misma dirección. Los viajeros se cuentan por cientos y todos comparten esta travesía con emoción y orgullo. Tú, mira ese tío allá arriba, que se cae, que se cae. Mira, pero si está ahí arriba, tío. La travesía se concluye a orillas del río y todos se unen a la celebración.
Soñar con despertar y vivir un sueño sin descanso. Y despierto tener que soñar dormirse para del sueño poder despertar. Y oír entonces el eco de la suerte. El director siempre hace eso. Es un director que en la fotografía siempre busca la simetría, que se puede usar. Hay gente que lo que hace es grabar el vídeo y después lo que hace es corta, porque necesita buenos actores. Hombre, claro, no siempre se cuenta con gente que está una cámara, la gente pierde naturalidad. Conseguir un buen actor es una persona que esté siempre ahí, como si la cámara no estuviera delante. Son cosas que van quedando, son pruebas, porque tú realmente lo que quieres hacer es tu catedral. Tienes que hacerlo bien hecho, es tu vida, es el trabajo de tu vida. Te puede ayudar gente, puedes hacerlo tú solo, siempre vas a necesitar, pero dedicarle todo el tiempo que haga falta a la base, a la idea. Yo quiero hacer mi catedral. Quiero ver con el tiempo todo ese desvarío, estarse como petrificando también, como el desvarío de bacterias que poco a poco se van reemplazando y sustituyéndose unas a otras hasta que forman la costra. Yo creo en eso. Yo pienso que si uno es constante, aunque sea en desvariar, vas a dejar huella. En una infinita caída hacia el sentir, una emoción vertiginosa de elucidación que se siembra en el fondo del abismo y al que la inercia de su movimiento me dirige en perpetuo descenso. Soñar con morir y muerto tener que soñar reencarnarse para del sueño poder renacer si tengo la suerte. O sea, no sabes cómo es, te puedes imaginar, pero sí sabes cómo debiera ser, quizás, que es lo que me estás hablando, debiera ser algo diferente, algo rompedor. Y en cuanto a la calidad, ¿cómo debiera ser? ¿Cómo te gustaría? Tiene que tener el toque amateur, y casero, tiene que tener un toque casero, pero bien hecho. ¿Sabes? Que te esté contando la historia de esa forma aumentada, con una voz menor, explicándote algo que más bonito, pero se toca documental porque hay un narrador y hay... Siguiendo las descripciones dejadas antes de marcharse, el sueño de Morton es una de las escenas más destacables de la película. Las escenas de este sueño fueron las últimas que se grabaron en China. Oh, I see. Now I get the idea. Yeah? Open the window back. Well, I think
Ahora, traducir el guión de la película supone un gran desafío final. Dada la densidad del texto, es necesaria la estrecha colaboración entre guionista y traductor. La película es traducida y subtitulada al inglés y al chino mandarín para su divulgación internacional. "在回忆中回想."